Teleimpacto, lo que necesitas saber. Muy buenas tardes, gracias como siempre por acompañarnos en este su programa Tiempo de Renovación. Hoy viernes y durante la hora completita del programa, Misael María, Oliver Jiminian, que estará con nosotros aquí, como de costumbre los viernes, que nos acompaña de vez en cuando, ¿verdad? Bienvenido, Oliver. Y no es Oliver, porque Oliver. 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 Las gracias a ustedes. Placer, buenas tardes, hombre. ¿cómo están Qué ustedes? bueno. Y gracias a la teleaudiencia también, que estamos Claro. aquí hoy para llevarle todo el contenido de las informaciones más importantes que han transcurrido en estas últimas 24 horas. Así mismo Así es, y hay muchísimas. Hay una nueva encuesta que salió realizada, ¿Oh, sí? publicada No, en el pero periódico vamos a Listín informarla, Diario, vamos a así ver. es. Hay que hablar de lo que el presidente convocó nuevamente a una legislatura extraordinaria. Muy Así importante. es. El Hablar Senado y también- Cámara de Diputados. Así es, Sí. hablar también del Consejo Nacional de la Magistratura, su próxima reunión. Sí, y lo ¿cuáles que son dice- las- y lo que qué- dicen qué es lo que se algunos está de diciendo ahí? de sus integrantes. Precisan Así es, algunos partidos políticos, Una sí. amenaza que hacen. en Sí, especie vamos como- también a conocer eso, ¿no? El tema en términos internacional también. Oliver nos trajo un video que vamos a compartir ahorita sobre claro, Eugenio cómo María no. de Hostos, Así porque es. precisamente un día como hoy, A propósito de su nacimiento. de su un día como hoy, nacimiento, ¿verdad? así es. Son muy parecidos. Y el como- Día Nacional de la Alfabetización. Sí, A Así es. propósito del día, así Sí, es, sí, muy sí. parecida a la imagen como de Hostos y Don Juan Bosch, Claro. como Sí. en el aspecto educativo. Así es. Sí, sí, Cómo no. nuestra- Habría que- vamos a conversar un poquito el par- sobre eso. Definitivamente, tanto José Martí como Eugenio María de Hostos y Don Juan en la República Dominicana son de las tres Antillas precisamente, tres alfabetizadores, tres Un educadores. cubano, un puertorriqueño, Así pero mismo es. nacionalizado dominicano Incluso y un dominicano. el antillanismo tiene como concepto precisamente eso, que vamos a hablar ahorita un poquito, ¿qué le parece también? así es. También hablar en términos internacionales como la juramentación de Maduro en el día de sí, ayer, claro. que ha traído algunos en contra, muchos a favor, y hay todos esos temas que tenemos que conversar. Así es. Interesante, ¿no? Así es, y que tenemos hace mucho tiempo, un día como hoy. Bueno, sí, aunque yo no tengo hoy. La Ay, pues efeméride. hay que Sí, la decir efeméride cuál es el iniciamos día, Es hoy por es ahí el que día. tenemos que iniciar. Vamos a iniciar por ahí mismo. Así es, estamos hablando Qué del Día bueno. Nacional de la Educación. Eso Sí, de la me alfabetización, dijiste así tú es. ahora, De la alfabetización, así es. alfabetización. A Sí. propósito de la alfabetización, muy importante porque nos encuentra en un momento interesantísimo, que aunque no hayamos cumplido con la meta de cero analfabetismo en nuestro país, pero se ha logrado mucho a propósito de la gran tasa de analfabetos que existían y el programa implementado por el presidente de la República desde el 2013, creo que Sí. fue 2013, pero se ha llegado, se ha alcanzado bastante. Claro, hemos avanzado. Se ha impulsado, así es. Vemos como después de la llegada, ¿verdad?, del Partido de la Liberación Dominicana, se ha tratado de hacer una revolución, una siembra que sabemos que tarda generaciones en poder tener un efecto real. Así es. Por eso vemos que normalmente ha sido tan difícil invertir en educación, porque Balaguer había dejado esa doctrina de que lo que no se ve no se toca, ¿verdad? Así De es. que vamos a invertir en obras porque es lo que la gente ve. Fíjense que Balaguer fue un constructor de obras y por eso fue muy recordado. Pero la parte que no se ve, que es esta, la de educación, la de cambiar el pensamiento de los jóvenes dominicanos y de la niñez dominicana, es la más importante. Y fíjense cómo entonces estos últimos partidos lo han acogido, el Partido de la Liberación Dominicana, y ha invertido mucho. Todavía falta, claro, muchísimo por hacer. Claro. Se han construido muchas escuelas, se está trabajando ahora con la preparación de los profesores, pero en ese modelo, ese es el modelo que tenemos que aupar, porque ese es el modelo que dentro de 2 o 3 generaciones va a verse los resultados de esta siembra, ¿verdad? Y arranca precisamente como en una especie de un conjunto integrado
lo que fue la revolución Claro. educativa, porque se implementa el programa de alfabetización en nuestro país. Vienen las tandas extendidas Así en, es. en la educación. Vienen lo que son La construcción, las estancias sí. infantiles también. Totalmente. La la construcción de infraestructuras, que es escolares fundamental. para lo que tiene que Claro. ver la sobrepoblación estudiantil que existía, también el ambiente educativo que no era el más adecuado, todo esto ajustándose a los nuevos esquemas del sistema de educación comparativo con otros países también. Entonces, tú hablabas del analfabetismo en los niños y en los jóvenes, también abarcaba a los adultos. Claro. Todas Claro que aquellas sí. personas que de alguna manera tuvieran el interés, eran identificados y que pudieran aprender y que no se hicieran nuevamente analfabetos por desuso, que eso era muy importante. Tú aprendías a leer y a escribir y volvías y se te olvidaba porque no lo utilizaba en la práctica Así diaria. es. Tú sabes que precisamente, quizás, tal lo que has dicho tanto tú, Yesenia, como Olivier, este ha sido quizás quizás no, dicen quizás, el mecanismo, la forma, todo, es un todo integrado. Y quizás la política más adecuada, de mayor impacto social y cultural del país, nunca antes visto. Entonces tú planteabas incluso con Balaguer, cuando nos criamos nosotros en la época de Balaguer, Sí. y el PRD, se hablaba mucho de alfabetización, mas sin embargo se quedaba en meras propagandas. Así es. Hoy vemos que es un todo integrado, como usted lo plantea, es una política seria, es una política a largo plazo, es una política que viene desde, incluso si vemos el Día Nacional de la Alfabetización que se celebra hoy, ¿cómo nos encuentra? Nos encuentra con más de 20.000 aulas construidas, más de 1.300.000 niños en jornada escolar extendida, más de 2.7 millones de estudiantes en toda la escuela, en más de 20.000 aulas, como hemos dicho. Estamos hablando que los recibe también con más de 665.000 personas mayores de 15 años alfabetizadas. Así es. Estamos hablando que en el 2012 el gobierno de Danilo Medina del PLD recibió, creo que estaba rondando un 17% de analfabetismo en el país. Y actualmente no llega a un 6, un 7%. Estamos hablando con una política seria, una política real, y más estamos hablando precisamente, y cuando mencionamos a Eugenio Mera de Hostos, cuando mencionamos a Juan Bosch, estamos hablando que estamos reivindicando la figura de esos maestros. Totalmente. Y No solamente en palabras, sino en hechos, ¿no? Y no ha sido un logro solamente del partido, ni del gobierno, ni del Estado. Ha sido un logro de la población, de la sociedad dominicana. Fíjense Así que es. la reivindicación del 4% a la educación fue totalmente la sociedad que se alzó, que se fue. ¿Ustedes recuerdan las manifestaciones en el Parque Independencia? La sociedad montó la presión para que se lograra al final la voluntad política, la voluntad del liderazgo empresarial, la voluntad del liderazgo religioso y del liderazgo militar pudiera llevarse a cabo. Ahora es 4%, ahora es más del 4%, ojo, Sí es. porque ahora con este nuevo presupuesto que inicia Aumenta, ahora sí, ha aumentado y va a El seguir mismo cuadro aumentando. aumenta la cantidad de Va a dinero. seguir aumentando y qué bueno. Y eso que mencionaban ustedes dos, lo de la tanda extendida y de lo del desayuno escolar, almuerzo ahora también con la Sí. tanda extendida. Eso, señores, se ha comprobado científicamente que las sociedades donde los niños a nivel educativo pueden tener un almuerzo integral, lo pueden comer, pueden llegar con un desayuno bien preparado. Los nutrientes, la con los vitamina, nutrientes necesarios, cerebralmente y los macronutrientes, y claro. neuronalmente, el Claro. cerebro se desarrolla, señores, con mejor capacidad. Eso es increíble. Eso es Eso así. está probado. Por eso las sociedades en desarrollo, ustedes ven que van más al paso, más suave, porque tienen muchas precariedades en ese sentido. Pero eso es clave. Sí es. Sociedades europeas como Alemania lo han estudiado y como las Claro. nórdicas, que eso es integral, eso es necesario. Hay que decir también que se han integrado otros esquemas en esta revolución educativa. La aprobación del nuevo currículo por competencias, Claro. Sí, claro, importantísimo muy también, a importante. propósito de que teníamos La parte humana. un currículo, ¿no? Ya se miden, se ven otros componentes, se estudian pueden otros medir, claro. componentes, así es. Desempeño, Sí. claro. Todo, la parte afectiva que no era muy considerada también en estas nuevas formas de enseñanza-aprendizaje. Algo importantísimo es que la deserción escolar ha disminuido. Casi a cero. Muy grandemente, importante. porque Así es. imagínese usted, Muy importante. esos niños no tienen que salir de la escuela para limpiar zapatos, para buscarse. Bueno, la gente para lo puede llevar ver, la comida a la gente puede ver, han familia, porque el niño desaparecido. ya tiene Los niños garantizado limpian su vidrio, han sustento, desaparecido. Los niños limpiando zapatos han desaparecido. Claro.
¿Por qué? Porque están de 8, Trabajando, claro. de 7:30 de la mañana a 5 de la tarde en jornada de escolar extendida. Sí, otra cosa importante también es que ustedes saben que a partir de la evaluación PISA, la Sí, prueba sí. PISA y todo lo que salió a relucir de las debilidades que tenemos, que eran conocidas, pero que si tú no las mides, tú no sabes dónde atacarlas, como se Las dice, debilidades, dónde sí. intervenirlas. En vez de hacer pruebas nacionales, se hacen pruebas diagnósticas también, Sí. aparte de las pruebas nacionales. Y esa prueba diagnóstica te permiten a ti saber en cuáles áreas del conocimiento nuestros estudiantes necesitan mayor debilidad. o necesitan más Sí, atención. perfecto. Y eso es importantísimo porque tú partes de algo para poder saber Medirlo. claro, tú poder saber qué tú vas a hacer para que esas cosas puedan fortalecerse, esas debilidades se conviertan en fortaleza. Yes. Y aquellos que hablan de que uno escucha gente decir, bueno, aquí no se habla de la calidad en la educación, pero ¿qué es la calidad? O sea, de manera general tú hablas, no, vamos a buscar una educación de calidad, No, pero pero si tú no tienes todo integrado, ¿qué es No, la pero calidad? la calidad entonces? es la suma de las Claro. cualidades. Claro. Es decir, de cualquier objeto o lo que fuere. Es la suma de esas cualidades. Y cuando tú ves esas cualidades, tú me dices infraestructura digna. Un ambiente escolar adecuado. digno, adecuado. Esa es una cualidad Ya que que le va a suma, influir en la claro. calidad. También influye el Profesores currículo. bien pagados. Profesores bien Así es. pagados. Profesores, Influye, como dice Olivier, múltiples variables. el almuerzo, y eso influye, es una cualidad. Entonces, ese conjunto, al fin y al cabo, nuevo ya se currículo puede también medir es parte. y se está midiendo y está dando ya los indicadores positivos en Claro. cuanto a la mejoría de los niños, las niñas y adolescentes del sistema educativo nacional. No sé si empezamos al revés un poquito, pero es Sí, importante. no, pero muy bien, muy claro. Vamos a hablar de poquito de Eugenio María de Hostos, ¿qué Sí, te sí, parece? sí, sí. Yo Rápidamente. traje un pequeño corte No sé a si está propósito todavía. de Eugenio María de Hostos. El señor director podrá decirnos si está listo. Bien. Hostos, ¿Usted está listo, señor director? 1903. Ok, Bien. perfecto. Bueno, vamos a ver el corte. El corte es del líder dominicano, político, social, profesor Juan Bosch, ¿verdad? Que todo el mundo lo recuerda con mucho cariño por sus valores éticos y sociales. Él diciendo sobre cómo lo marcó Eugenio María de Hostos a él en su vida Excelente. personal. Vamos a ver qué dice el Vamos a ver. profesor Juan Bosch. Era un apóstol que iba sembrando la dignidad, el pensamiento y el sentimiento latinoamericano por donde quiera que pasara. Hostos fue para mí en realidad un maestro a través de su obra que transformó mi destino. Antes de leer la obra de Hostos, yo era un proyecto no claro, no bien concebido ni expresado, un proyecto de hombre que quería hacer algo por su pueblo y por los pueblos latinoamericanos. Y después de eso, después de haber leído completa la obra de Hostos, entonces ya yo sabía qué tenía que hacer y cómo tenía que hacer para servir a mi pueblo y para servir a los pueblos de América Latina. Señores, impresionante, Así es. impresionante pensar lo Excelente, grande que es excelente. para nosotros el profesor Juan Bosch. Y ver cómo este hombre está diciendo que luego de que él se leyó las obras, que se leyó los originales de Hostos, Sí es. el proyecto de él de servir al pueblo y de hacer servicio y de una política de servicio era importante, pero era un proyecto no claro hasta que No él se claro. lee las obras de Hostos. No concebida. Y entonces ahí él se enfoca y sabe el cómo y el cuál dentro de su persecución por el servicio en la política dominicana. Al pueblo dominicano. O sea, eso es impactante lo que dice Juan Bosch. Le dicen el sembrador Sí. a Eugenio María de Hostos y fue uno Sí. de los precursores. Sembró. Hay Y que también le dicen el precursor de la educación dominicana. Así para es. darle paso a ustedes, Sí. compañeros. Yo no voy Muy a hablar bien. mucho. No, abunde. No, pero hay que Ahora, abundar que aquí. este hombre No, es clave. es interesantísimo, muy importante. Precisamente en uno de los gobiernos después de la Guerra Restauradora, precisamente en el gobierno de Gregorio Luperón, 1880. Sí, finales de los Sí. 80, así es. 80. Hostos hace transformaciones importantes en el área educativa en nuestro país. Bueno, pues fue el precursor de la famosa escuela La Normal, que todavía en la mente de muchos y de generación por generación
se iba repitiendo y uno creció creyendo que las escuelas normales existían. Por mucho tiempo uno le decía a la escuela la normal. Y en esa escuela normal se desarrolló ese pensamiento que tenía Eugenio María de Hostos y que quería implementar en nuestro país. Lo acompañaron grandes personalidades y grandes pensadores de nuestro país. Después de ahí, Lo acompañaron Emilio Prudón, lo acompañó Salomé Ureña, lo acompañó Federico Enrique Carvajal, que estuvo con él incluso cuando falleció precisamente aquí, Eugenio María de Hostos, que dijo que por favor le abrieran las cortinas para poder ver el mar dominicano. Y quiso, él mismo pidió que se enterrara aquí en el país. Murió aquí en Santo Domingo. Claro, rodeado de todo. Nació en Mayagüez. Sí, nació en Mayagüez, pero aunque él, y ese es el Juan Bosch, discúlpame que te interrumpa, Yesenia, que es lo que plantea don Juan, es un proyecto latinoamericanista. Sí, claro. Esas personas nosotros podemos decir que nacieron en Puerto Rico, más sin embargo, o en República Dominicana o en Cuba, pero se consideraban hijos de América, si no tenían fronteras. Por eso ellos luchaban en República Dominicana como si fuera su propia patria. Oye, ¿qué pensamiento, es decir, no eran precisamente. Y ese, educando a un dominicano, como lo hizo Hostos, sabía que estaba educando a un latinoamericano, a un caribeño y a un puertorriqueño. Claro. Y por eso es que no hay distinción en eso. Y muchos nos confundimos, por ejemplo, como muchos cubanos confunden que Máximo Gómez en Cuba, un dominicano va ni lejos, luchar por la independencia cubana. Así es. Te dejo para que siga ahí. No, es muy interesante, porque tú estás hablando, mira el hecho histórico, estamos hablando de los gobiernos azules. Claro. Sí, los gobiernos progresistas de este país. Los gobiernos progresistas, como siempre se ha dado, esa contradicción, esa disyuntiva y ese tema histórico del país. Mientras un grupo dominicano quiera avanzar, quiere progresar, quiere desarrollarse, ¿qué pasó del siglo? Bueno, desde que iniciamos nosotros la independencia, otros quieren tratar, y así mismo está pasando ahora. Esta revolución educativa, ¿quién la pudo hacer? Es más, ¿quién tenía que hacerla? No podía hacer el PRD, no podía hacer el PRM, no podía hacer el Partido Reformista. Tenía que hacerlo ¿quién? El PLD. Correcto, que tenía ese buchismo. Y tiene la base. Sí, claro. Para reivindicar y sobre todo un hombre con la sensibilidad social como el presidente Danilo Medina. Precisamente. Que viene de las entrañas mismas de lo que es el tu padecer de ciertas cosas, diríamos nosotros, porque Danilo Medina viene de estratos sumamente humildes. Hay que decir, por ejemplo, que en lo que fue ese sentimiento patriótico y educativo de Eugenio María de Hostos y en estas escuelas normales donde se graduaron infinitas personalidades que dieron mucho a nuestro país. Claro. Es lo importante, que tú a veces pasa por los lugares y no deja huella. Totalmente de acuerdo. Pero las huellas de Hostos todavía, mira que estamos ya en el 2019 y estamos hablando de Eugenio María de Hostos. O sea, y uno dice como joven, todavía yo me considero joven, uno dice, si no hubiese habido esa interrupción de lo que era el programa educativo de Eugenio María de Hostos, Hostosiano, nosotros estuviéramos hablando hoy de otra cosa, no estuviésemos hablando de analfabetismo, no estuviésemos hablando de que ahora es que se está haciendo una revolución educativa que a lo mejor debió empezar desde el mismo nacimiento de los partidos azules. Y que fue interrumpida, porque ha sido siempre interrumpida, para darte paso, Oliver. Por ejemplo, con Juan Bosch mismo. El gobierno de don Juan fue producto, es todo un seguimiento histórico. Si el gobierno de Juan Bosch, precisamente, es lo que la continuidad de lo que los restauradores y los trinitarios querían para este país. Y nueva vez fue interrumpido y abortado ese proceso. Que si en 1963, como tú decías, siguiendo todo ese patrón que tenía don Juan, como planteaba él y lo dijo en varias oportunidades, por ejemplo, don Juan escribió por lo menos 2 libros sobre Hostos, Hostos el Sembrador y Mujeres en la vida de Hostos. Y Juan Bosch explicaba, precisamente como lo dice ahí, en otra parte decía que él nació en La Vega un 30 de junio del año 1909 y volvió a nacer cuando se encontró precisamente en Mayagüez con los escritos originales
recopilando los escritos de Eugenio María de Hostos en el 1937. Es decir, nació 2 veces. Claro. Y es como plantea de sí mismo, que era un hombre inacabado todavía, hasta no conocer a Hostos. 180 años de su natalicio. Podríamos durar aquí un programa completo Sí, hablando de Eugenio totalmente. María de Hostos, realmente. Y entusiasmado con Un eso. hombre que hablaba, fue de los primeros que habló de educación laica cuando no se estaba hablando de ese tema, educación que no tuviera una interferencia directa con las religiones. Así es. No porque era ateo ni por No. no creyente, sino que él entendiendo que el conocimiento tiene que estar en un lado y las creencias religiosas en otro. Y cuando empezó a hablar de todo eso, fíjense después, cuando viene Bosch, que logra en el 63 lograr, lo primero que hizo fue instaurar eso, Preciso. y fue parte de las reivindicaciones que lograron que se opusieran muchos de los poderes fácticos contra él. Pero Eugenio María de Hostos, de verdad que un hombre que logró una transformación, que sembró, verdad, que esa estructura educacional, cuando aquí no había educación en los campos, Eugenio María de Hostos fue campo por campo. Así es. Llevando esa siembra, Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Que es tan importante, señores, la historia es clave. Y para nosotros los jóvenes de ahora, todos somos aquí jóvenes en este plantel y en estos programas, pero ahora estas generaciones de millennials, la generación Z, Sí. la generación Y, que no tienen este contacto con esa historia. Señores, hay que volver a los valores. Así es. Hay que traer otra vez a estos pensadores que fueron los que inculcaron cómo las cosas debían ser y cómo los valores debían desarrollar a la sociedad. Y los jóvenes de ahora tienen que empaparse, porque lo que vamos es una involución aparentemente con Muy muchas bien. cosas que nos están... Claro. Así es. Patrones, falsos patrones. falsos patrones, Y así pero es. cuando tú ves patrones como Eugenio María de Hostos, como tú dices, como Juan Bosch y como otros pensadores, tanto dominicanos de todo tipo, nosotros tenemos que buscar a otro lado, porque muchas veces vamos buscando donde no hay, Claro. buscando en Europa, buscando en otros países supuestamente desarrollados en términos, y tenemos a Juan Bosch ahí, y no lo leemos. No. Tenemos a Martí ahí, y no lo buscamos. A Hostos. ¿Tú me entiendes? Tenemos a Hostos. Tenemos todo para Pedro volver Enrique a una Ureña. sociedad, ¿verdad? Así Ética es. y moral. Y queremos replicar Vamos a algo. desempolvar esos así mismo, pensadores, vamos a definitivamente. volver a esos padres. De acuerdo contigo. Y hablamos de interrupción y muy bien asociada sobre todo al término educativo, y que la mayor obra de estos últimos gobiernos ha sido precisamente la revolución educativa de nuestro país. Sí. Programas palpables, y ojalá esas interrupciones el pueblo haya aprendido mucho y que no permita que se sigan Claro. dando, porque cuando hay ese corte, Ujú. nos toma cuántas décadas volver otra vez a retomar y empezar Claro, de nuevo. totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que la población dominicana ha tomado mucha No, ya, es fácil. Y es fácil Y no le pueden vender- que quiten todas esas reivindicaciones. vender espejito Ya no hay forma. ya no hay forma. Es de la aquí. misma sociedad que va a pelear porque No, eso no pero se fíjate. pierda. Así es. Bueno, Hay que decir, como decíamos en principio, que el presidente Danilo Medina convocó a una legislatura extraordinaria Sí. mediante decreto 1919, convocó tanto a la Cámara de Diputados como al Senado de la República para esta legislatura, que tendrá una duración de 30 días hasta que inicie la nueva legislatura ordinaria, que sería el 27 de febrero. Sí. Se habla de importantes proyectos que hay que conocer en el transcurso de esta legislatura, proyectos como el que tiene que ver con el régimen electoral, otros proyectos también que, Muy como tú importante. decías ahorita, están en un limbo, como es el caso del Código Procesal Penal. Tan importante O sea, también. Bueno, y que, Que se le ha, hagamos una y que reforma. se ha Sí, sí, demostrado que sigue siendo de trascendental importancia. A propósito Con los de la 3 condena causales también, todo ese y de la también. condena que se le dio al chamán Claro que Chakra, sí, que sí, uno claro que sí. dice, qué lástima que las penas sean 30 años y que no puedan haber en este país penas acumulativas o de más años por los crímenes que se cometan, Según el crimen cometido, según ¿no? el crimen cometido. El mismo, No, él pudo el haber mismo matado tiempo que men- le dieron a él- Marlon. exacto, Oigan eso, exactamente. el mismo tiempo de Marlon, que son 30, Entonces, se sí, lo con- dan entonces a Chamán son Chakra, 4, que 5 mató personas. 13 al perro, Ah, porque ya el está, perro sí. lo sacan, pero mató al Sí, animal también. también. Y eso te Sí, dice algo de un también. perfil Un trastornado perfil más allá. totalmente. Así es. Increíble, por Así eso es. la importancia y del uno código. no espera que sean los que estén con él que hagan más justicia. Uno Claro. espera que sea la justicia ordinaria la que aplique las penas según los crímenes cometidos. Así es. Y ojalá este código pueda ser conocido. Responsabilidad mucha, responsabilidad del PLD y de todos los partidos políticos, y del PLD, que es quien tiene también mayoría en el Congreso Nacional. Proyectos como esta ley de seguridad social, que ojalá pueda
ser Wow, sí, conocido muy y conocer importante. y revisar todos estos esquemas de intermediación en nuestro país que solamente han beneficiado a aquellos que son los dueños del negocio. A los intermediarios, precisamente. Claro, a los dueños. Muchísimos millones de pesos, miles de millones de pesos, Sí. con un mercado, como decimos ahí, cautivo, que está ahí. O sea, que nada más es tú tener el Sí, negocio, sí, sí, porque la rentabilidad la va a ver de una vez. Así es. Así Bueno, es. ahí ya veremos, ahí empieza esa nueva 30 días, ¿no? 30 Sí, días. vamos a esperar a ver cuáles son los Inicia el temas día 14. también y todos los temas también que se presenten, porque tienen que verse todo. en esa legislatura Todo. todos los temas que se Sí, presenten. ¿no? Y que es un año convulso, porque recuerden Era que es un año preelectoral. Y hay Definitivamente. mucho miedo Un a año- propósito claro. de la, Esa de convocatoria. la convocatoria a esa Claro. legislatura, Sí. porque hemos visto cómo la oposición trae, sin terminarse el pero claro. año, desde final de año, iniciando el año así caliente, traen el tema otra vez de la modificación a la Constitución de Así la es, República. así es. Exacto. Es precisamente la oposición quien tiene en el escenario El tema. todo lo que puede traer esto en el caso de la modificación. Si tiene que modificarse, bueno, ahí está la Cámara de Diputados y ahí está el Perfecto. Senado de la República y los legisladores que tienen el derecho de modificar la Constitución de la República y conocer aquellas leyes que haya que conocer también. Perfecto. Bueno, Eh, nos vamos a la pausa, no sé, Olivier. Nos vamos a la pausa y regresamos. Eso nos dijeron desde hace desde poco un par de tiempo, minutos. Que están allá. Nos vamos a la pausa y regresamos, señores. ¿Cómo no? La creación del programa de uniformes escolares por parte del gobierno del señor presidente de la República trajo como consecuencia una sensible reactivación en el sector fabricante de calzado en la República Dominicana. Este sector había venido decreciendo en los últimos años producto de la competencia externa. Desde este momento que tuvimos la oportunidad de acceder a las compras del Estado, eso nos ayudó a mejorar la calidad de lo que nosotros fabricamos para el comercio local, no solamente para el INAVIE, porque al aumentar el volumen de producción de nuestras empresas, nos permitió adquirir maquinarias nuevas, hacer instalaciones nuevas, aumentar nuestras instalaciones físicas y también contratar empleados con más capacidad y mejor entrenados. Y ahora mismo estamos viendo de que hay una demanda tanto por parte del INAVIE como por parte del sector del comercio nacional, que ha ido en aumento y que nos ha permitido que nuestras empresas crezcan sensiblemente, tanto la empresa en sí como la cantidad de empleados y como la actividad comercial de los sectores relacionados con el nuestro. En el INAVIE somos bienestar. Jennifer Quiroz, encargada del programa Salud Bucal de INAVIE. Por quinto año consecutivo estamos realizando el Día Nacional del Cepillado, una iniciativa de la Presidencia de la República para reforzar la importancia del cuidado de los dientes. Estamos realizando esta actividad en conjunto con el Servicio Nacional de Salud, Colgate, la Asociación Odontológica y este año con las estancias infantiles. Estamos abarcando un total de 60.000 estudiantes a nivel nacional. En el INAVIE somos bienestar. Nuevamente llegó la hora de levantarnos temprano para crear y aprender de experiencias nuevas. A seguir trabajando con entusiasmo, dedicación y mucha disciplina. A llenar las aulas de alegría con nuevos aprendizajes y metas por alcanzar. Usando todas las herramientas que nos brinda nuestra escuela para forjar un mejor futuro. Regresemos con entusiasmo y sobre todo con muchas ganas y disposición de aprender. Es momento de reintegrarnos a las aulas. Volvamos con mucha alegría este 7 de enero, fecha oficial de regreso a clases. Ministerio de Educación. Nosotros los padres también somos parte de la revolución educativa que impulsa el presidente Danilo Medina.
Debemos contribuir al éxito de República Digital Educación, motivando a que nuestros hijos cuiden sus equipos en la escuela y en el hogar. Con la oportunidad de que en familia podamos aprender juntos, realizando con ellos las tareas asignadas. Esto es un esfuerzo en conjunto que debemos hacer para lograr que nuestros hijos sean estudiantes capaces de buscar soluciones a situaciones de la vida diaria y transformarlas en éxitos. Hoy dejamos atrás la escuela de lápiz y papel y entramos a una nueva escuela de computadoras y contenidos digitales. Esta es la era de la República Digital. Ministerio de Educación. Continuando con el programa, hay que decir que el Consejo Nacional de la Magistratura se reunirá el próximo día 16 de este mes. Esto con el fin de el informe que se preparó para las con una serie de recomendaciones sea ajustado al reglamento, el cual se aplicará para las evaluaciones de los aspirantes a ocupar algún espacio ahí en la Suprema Corte de Justicia. Ya se hizo lo propio con el Tribunal Superior Electoral, claro. Ya se hizo con el Tribunal Constitucional, ya se hizo con los miembros de la Cámara de Cuentas y ahora le corresponde a la Suprema Corte de Justicia las evaluaciones, los abogados y aquellas personas que tengan el perfil, bueno, tienen la oportunidad porque aquí no se excluye a nadie, todos pueden inscribirse y se evalúa la hoja de vida que cada uno también deposita. Si no tiene antecedentes, si no tiene algunos problemas legales, pues tienen el derecho de participar en esas evaluaciones que se hacen. A propósito de esto, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que son que pertenecen al Partido del Revolucionario Moderno, está el senador Paliza, José Paliza, y está también Josefa Castillo como diputada. Como diputada, así es, habían amenazado con retirarse si no se hacen vistas públicas de las evaluaciones, como ha ocurrido con la Cámara de Cuentas. Claro, la demanda. Así es. No habíamos visto que esto se realizara en otra ocasión. Recordemos que esta Suprema Corte de Justicia es producto de la modificación constitucional que se hizo en el 2010. Creo que está antes del 2010, si no me equivoco, ¿no? Perdón, la reforma constitucional que se hizo en el 2010, que se creó el Tribunal Constitucional y todo esto. Entonces, sería la primera vez que se están evaluando los miembros, creo, si no me equivoco, para la Suprema Corte de Justicia. Aquellos como el presidente, que se dice que ya tiene la edad para ser sustituido, tiene 72 años de edad. Sí, y que él mismo diga externado su decisión, su disposición de no seguir presidiendo. Y aquellos que ya agotaron su periodo y que pueden evaluarse, se le pueden ratificar. De por sí todos, los 17 miembros pueden ser. Creo que son 11 de los 17. Pero los 17 pueden ser sustituidos. Podrían ser también sustituidos. Es decir, el Consejo Nacional puede sustituir a todos. La sociedad espera que se pueda llegar a una conclusión, ¿verdad?, transparente. Con eso que está haciendo el PRM, estamos en un año preelectoral. ¿Recordaron que lo dijimos ahorita? Ellos están buscando la parte de la transparencia, porque la gente está pidiendo eso, el dominicano, ¿verdad?, y el pueblo. Y si llevan a cabo de esa manera filtrada, ¿verdad?, la elección es más participativa. Pero la Suprema Corte de Justicia es uno de los organismos más importantes a niveles judiciales, por no decir el más importante, ¿verdad? Porque es uno de los estratos que está más arriba en la escala judicial. Y es bueno, miren el acontecimiento que pasó con la gente del Falpo, por ejemplo, recientemente. Que hicieron ese lío y que de dicho sea de paso lo sacaron. Le dieron salida porque también la sociedad dijo, no, pero espérate, por un acto así tú no me vas tampoco a satanizar a una persona y hasta darle cárcel por muchos años, si es una reivindicación. Lo que tuvo mal fue la forma en que ellos lo hicieron, pero el fondo
ellos están, Bueno, ellos están criticando, ¿verdad? hay que decir también que cualquier grupo no se le ocurra. Pero, por ejemplo, porque tú me incluso, dirás, bueno, eso no es eso no se criminaliza, es cierto, no se criminaliza, claro. pero tú hasta deshonraste la bandera. Totalmente, sí, los símbolos patrios, claro, todo, y la justicia, y la justicia no, propia. pero el propio Falpo tiene posibilidad de presentar candidatos. También es verdad. Por ejemplo, la FINJO lo ha hecho, Así lo han hecho muchísimas instituciones y ONG. Entonces lo que sucede es que estas personas muchas veces plantean este tema o hacen este tipo de actividad, pero para ocultar que no tienen nada que presentar a la sociedad. Porque si ellos dicen, bueno, miren, nosotros tienen incluso un diputado, porque el Frente Amplio ahí está Fidel Santana, que fue fundador del Falpo, aunque después del video no sé cuál está Fidel, pero de todas maneras, ellos tienen la posibilidad de presentar, mire Fidel, nosotros queremos presentar para que usted como diputado presente esto. Claro, tienen forma de agotar procesos precisamente, para poder hacer es mentira, es mentira que quieren transparencia, es mentira que quieren aportar. Pero de dónde también Dicen algo de izquierda en el discurso, pero practican otra forma. Dicen lo que la gente quiere oír. Pero practican lo contrario. Bueno. Entonces, eso yo creo que... Ahora, yo te digo, el hecho de que se haga o no se haga vista pública, eso no va a transparentar nada. Que aquellas personas que están evaluando no tienen la capacidad para realmente saber qué resultado da de las evaluaciones si ellos mismos están ahí viéndolo. Porque tiene que decir, por ejemplo, nosotros estamos de acuerdo con las vistas públicas, es bueno. Ahí uno lo ve como el ¿Quién no está de acuerdo con eso? Eso está bien, eso no está malo. Pero si no se hiciese en vista pública, la potestad que tiene ese organismo puede ejercerla, sea con vista pública o sin vista pública. Yo te digo algo, realmente el PRM está entrampado en su propia línea política. Es decir, ellos han seguido una batalla sin saber una retirada, sin tener retirada. La retirada de ellos ahora, porque hay unos sectores, porque eso ha dividido internamente al PRM. Es decir, la elección de todos estos mecanismos de la justicia ha dividido al PRM. ¿En qué? En dos posiciones. Una que planteaba no participar ni siquiera en nada de eso, ni siquiera como le pertenece por ley y constitucionalmente al partido mayoritario opositor, un representante de cada uno de esos, y como en efecto estuvieron ahí. Y la otra línea que plantea, nosotros no vamos a proponer nada. No vamos a proponer nada. ¿Para qué? Para supuestamente, basado en una supuesta transparencia y en una supuesta independencia de la justicia, decir, bien, nosotros no propusimos a nadie. Por consiguiente, lo que se haga en esa justicia, buena o mala, no nos pertenece a nosotros. Entonces, eso es el problema. Y los partidos políticos en un sistema democrático, lo que son es eso. Son el sostén, son la estructura, son la columna del sistema democrático. Incluso aquí lo hemos hablado. En democracias como la española, en España los otros días, se habló de manera pública. ¿Qué se dijo? Bueno, se eliminó, se rompió el acuerdo que tenía el PP y el PSOE sobre la base de elegir los fiscales, los nuevos fiscales. Hoy un acuerdo. Pero ¿qué hizo Donald Trump? El jefe, el príncipe, el rey o el presidente de la democracia más perfecta. ¿Qué dijo? Propuso, dijo, no, yo quiero a este miembro, amigo mío, conservador, republicano, de mi confianza, a que presida la Suprema. ¿Y quién le dijo que él estaba influyendo en la justicia? Nadie. Y nadie de aquí nadie dijo, y nadie se desgarró la vestidura, porque efectivamente la justicia lo que es, según los mecanismos constitucionales, una representación de los partidos que están en el poder. ¿Por qué? Porque si una representación de los partidos, el partido mayoritario que consiguió esa mayoría en unas elecciones va a tener necesariamente mayoría si todavía el mecanismo que se utiliza es ese. Ese es el modelo. Entonces, si no es otro, necesariamente van a tener que tener jueces electos por partidos políticos. Entonces, no hay otra manera. Y entonces se ven entrampados en esa línea y tú vas a ver que va a haber
una división como en efecto la hay en la actualidad. Con esa Bueno, situación. entramos a temas internacionales. Ya vamos a hablar pero mucho tiempo, hay que vamos. hablar de la juramentación de rápidamente. Hasta el 2025 se juramentó, asistieron muchas representaciones de varios países. Estamos hablando de 94 países. 94 países. Sí, porque muchas veces se cree que el mundo es, discúlpame, es el grupo de Lima, los 21. Cualquiera cree que el mundo es 21, los supuestos 21 países del grupo de Lima, hablando de o 16. 187 países. Solamente África tiene 54 y África participó en pleno. Y América Latina, que tiene más de 25 países, ¿cuántos fueron? Y mandaron representación. Exactamente. Sí. Incluyendo nosotros. Nosotros estuvimos. Incluyendo nosotros. Sí, así es es. una crítica que se está haciendo porque República Dominicana, ciertamente, como parte de la OEA, está en contra del gobierno. O sea, está diciendo ahora mismo que no legitima el gobierno de Maduro. Votó, sí, en esa, dirección. En esa dirección, pero fíjense cómo nosotros, yo entiendo que es, no sé, para mí fue un error. Nosotros debimos ser más neutrales en ese sentido. ¿Por qué? Porque nosotros hemos tenido una relación. Hay que decir que ya en junio había tomado una posición respecto a las elecciones y lo que hizo fue ahora fue que esa posición que tuvo durante en ese organismo, ratificó la decisión. Eso fue lo que hizo. Pero no se alejó plenamente, como hizo Olivier, mandó incluso un embajador tanto desde aquí, y la propia embajadora Miriam Guzmán participó en la toma de posesión y de juramento del presidente Maduro, que estará en el poder hasta el año 2025. 25, 6 años. 25, no hay otra forma. Así es, sí. No se puede hablar de... Ojalá se pueda reformar la Constitución de la República. Son más largos los periodos. No, poner periodo Son de de 6 6 años. años. 6 años tú te das cuenta si tú quieres salir de un gobernante o no. Porque como se dice que 4 años son pocos y tú no te das cuenta por dónde va el camino, que en República Dominicana ya se tiene mucha conciencia, porque en el 2004 se dio cuenta rápido de que se cansaban. Pero ojalá pudiera ponerse periodo de 6 años en nuestro país. Este país, yo no sé económicamente, en términos de presupuesto, Misael, cómo se aguanta. Sigue con Maduro. Estoy viendo para que no hablaré que en esos términos estamos hablando de que Venezuela es reconocido, es un gobierno legítimo y reconocido. Así es. Tú decías ahorita, Oliver, que hay algo interesantísimo. 2 países que son de las primeras economías del mundo, empezando por Estados Unidos, que tiene un peso fuerte. Estamos hablando de Rusia, estamos hablando de China como la segunda economía del mundo, y estamos hablando de Rusia como la tercera economía del mundo. El segundo poder militar. Y el segundo poder militar, China, y Rusia. Rusia como segundo y China como tercer poder. Mira lo que dijo Rusia ya, salió al frente diciendo que eso es un gobierno constitucional. Así es. Los reconocen como tal y que son aliados de ellos. Claro. Eso diciendo, desde su punto de vista de potencia, usando sus influencias geopolíticas para decir, miren que soy yo refrendo que es un gobierno constitucional. Así es. Tú puedes juntar 12 países, un grupito de países, que lo dijimos. Claro. El Grupo Lima, está bien, son compañeros nuestros y vecinos, pero es un grupito de países frente a los 187 países naciones a nivel del mundo, claro. Entonces, ¿verdad? Así un grupito no decide por mayoría. Claro que no. Y hay que ser muy táctico cuando se habla de Estado a Estado. Tú estás hablando de un Estado. Puede ser que haya una política que esté siendo mala para la sociedad venezolana por parte del gobierno, pero es un Estado, eso es delicado. Tú no puedes ir a la casa del vecino y meterte en la casa del vecino y decir, no, yo voy a mandar aquí, usted está haciendo esto mal y mal. No. Y los demócratas no pueden ser coyunturales, porque si estamos pidiendo que supuestamente las elecciones que se hicieron en junio pasado en Venezuela fueron ilegítimas, ¿qué pasaría con el de Honduras? ¿Qué pasó con, que no sé, que se hubieron cientos de muertos? Así es. O en Guatemala, ¿tú me entiendes? ¿Qué legitimidad puede tener precisamente Perú, el presidente actual del Perú, Vizcaya, ¿qué se llama? Sí, no fue elegido por nadie. Fue producto de que un presidente se fue acusado de corrupción, acusado de todo, abandonó el gobierno y y fue electo por el Congreso por 100 y pico de personas. Totalmente. Entonces, ¿cómo es legítimo? Wow, pero no. ¿Qué viene de Brasil? Y de Argentina. Bolsonaro. Producto de que, bueno, entonces, hay que seguir, hay que entonces Venezuela, que muchos de estos países. Venezuela no es un país, no ha invadido a nadie. No es un país que está exportando una revolución que diga todo lo contrario.
está siendo testigo y mediando en un conflicto interno de un país como es Colombia, con las FARC y el ELN. No ha hecho, no me diga, no ha matado a nadie, no ha perseguido. En Colombia, solamente lo que va de año pasado, se mataron 182 dirigentes comunitarios y sociales. 182. Si en Venezuela se hubiese matado uno, ¿cómo tuviera la OEA? Sí, no es fácil, no es fácil. Hay que ver cómo Venezuela sale de esa crisis. Ya no Así tenemos es. tiempo para más. Increíble cómo pasa el tiempo, compañero. No, pero Pasa de verdad, rápido el tiempo. de verdad, un lujo de verdad lo que hemos tenido en el programa sí, aquí para tener- ustedes, nuestros televidentes y para estos compañeros tan profesionales que tengo a mi lado. Te agradezco. Bueno, eso, Gracias, sí. no, para mí ha sido un gran... porque yo no hubiera estado con Olivier aquí, pero vamos a tener la oportunidad, vamos a tener de estar con que estar más a Olivier, menudo así aquí. es, así Tú vas a tener que estar más a menudo siempre aquí para que Gracias, podamos... gracias a ustedes y a nuestros televidentes por estar ahí. Bueno, llegamos al final, ¿verdad? Llegamos al final, despide, Olivier. Bueno, hasta el próximo viernes será entonces un nuevo encuentro Tú de hasta este el próximo talentoso viernes, programa. nosotros hasta el próximo lunes. Todos ustedes sí, porque ustedes vienen más frecuentes que yo, Sí, pero así es. yo hablo con los administradores de esta vaina, a ver cómo, Sí, a ver cómo viene para acá, vamos a vamos. hacer un acuerdo, ¿verdad, señores? Gracias por estar ahí. Seguimos entonces hasta la próxima. Muchas gracias. Bye. Buenas tardes. Buen fin de semana.